Buenas, estamos con ustedes desde la Iglesia Bautista del Refugio y hoy queremos un poco continuar acerca de lo que venimos hablando de los cambios, de cambios que se vuelven duros en nuestra vida. Y qué bueno es que la palabra de Dios tiene suficientes consejos para abordar algunos cambios en nuestras vidas y no solamente cambios momentáneos, sino cambios que se sujeten al tiempo, que permanezcan en el tiempo. Y hoy quiero hablarte de dónde obtener ayuda para esos cambios. Quiero hablar acerca de cuál es la voluntad de Dios y cómo Dios puede ser el aporte más significativo para hacer cambios a nuestras vidas. Filipenses capítulo 3 habla de la experiencia del apóstol Pablo. Es el Espíritu Santo a través de la vida de Pablo. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está hablando de su proceso de transformación. Él dice una cosa hago, olvido lo que queda atrás. ¿Qué es lo que quedaba atrás de su vida? Quedaba su fanatismo religioso, quedaba ese tiempo cuando él perseguía a la iglesia, quedaba en la memoria ese tiempo donde él consintió con la muerte de algunos cristianos, dentro de ellos Esteban. Y podría hablar de otros pasajes donde el apóstol Pablo habla de su pasado y cómo esto lo llevó a Cristo hasta que Cristo mismo se le atraviesa en el camino a Damasco y en esta experiencia profunda, de este encuentro profundo con el Señor, él tiene una vida transformada permanentemente. Pero él habla de esto como el inicio siempre y habla de esto como este proceso, sigo avanzando, no es que lo haya alcanzado ya, sino que sigo a la meta. ¿Cuál era la meta? Que él pueda cumplir todo el propósito, toda la plenitud del propósito de Dios en su vida y que pueda desarrollar todo el llamado de Dios a su vida. Hacete esta pregunta, ¿cuáles son los cambios que has hecho en estos últimos 4, 5, 10 años en tu vida? ¿Estos cambios han logrado permanecer? ¿Te preocupa mirar la vida hacia adelante y darte cuenta que los cambios que has hecho en tu vida en los últimos años no son significativos, no representan una nueva vida? Si es así, llegaste a este punto de un mensaje ideal para tu vida, ¿no? Que nace de la Escritura. El propósito de Dios es que podamos no solamente descubrir el llamado de Dios para nuestras vidas, la voluntad de Dios, sino que lo podamos hacer. Y necesitamos tanto a Dios como para conocer el propósito de Dios y descubrir el llamado que Él nos hace, como para vivir y disfrutarlo y para llevarlo a su plena acción. Segunda de Corintios capítulo 5, un versículo que hemos leído también el domingo, dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo, dice esta versión. Otras versiones dicen, ya todo está siendo hecho nuevo, y otras versiones, ya todo está hecho nuevo. La verdad es que cuando uno mira esta frase en la Biblia, se da cuenta que hay un proceso que inició el día que yo entregué mi corazón a Jesucristo. Y este proceso no acaba sino cuando yo esté en su presencia. En esta vida estoy en proceso, estoy trabajando. Dios está trabajando en mi vida para completar mi vida. Dios revela su carácter en muchos de sus nombres. Un nombre en la Biblia es Kiddush, y significa yo soy el Dios que te santifica, yo soy el Dios que te santifica, yo soy el Dios que obro santidad en tu vida. Y esto es maravilloso porque de alguna manera me dice que yo no estoy solo en esta tarea de ser mejor en mi vida. Un pasaje en Ezequiel 37, 26 y 27 dice, haré con ellos un pacto de paz,
Un pacto perpetuo será con ellos. Yo los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, pues mi santuario estará en medio de ellos para siempre. El modelo del Antiguo Testamento era que el santuario traía la presencia y la santidad de Dios al pueblo. Ezequiel está tomando esto y en voz profética está diciendo que Dios va a hacer algo con su nación y va a establecer su santuario en medio de ellos y para siempre, y establece este principio: yo Jehová santifico a Israel. Él es la razón de nuestra santificación, no solamente porque lo demanda, sino porque lo produce, no solamente porque Él espera eso de nuestras vidas, sino porque Él es la ayuda para que eso suceda en mi vida. El término bíblico kadosh, o esto santifico, tiene dos conceptos primordiales. Uno es poner aparte, apartar, consagrar. Otro es brillar, hacer brillar. Y saben, estos dos términos, en el primero se refiere a la santidad o a la santificación, y es una función de posición, de estado. Dios es el que santifica, Dios es el que produce esto en nuestras vidas. Dios es el que aparta y consagra para una función particular. Pero el segundo término habla del proceso, y en el Nuevo Testamento se lo ve muy claro. Es una transformación interior efectuada por la obra del Espíritu Santo en el creyente y que va afectando gradualmente hasta producir pureza, rectitud moral y consagración espiritual. El sentido de santificación en el Nuevo Testamento se relaciona profundamente con una transformación moral y espiritual del creyente. No es solamente las cosas que percibe en su vida, sino las cosas que hace. Y esta transformación afecta toda la vida del creyente. Jesucristo es el que produce esta santificación en el creyente. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2 dice: y a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Qué tremenda declaración. Acá muestra las dos cosas: el llamado de Dios a que tengamos una vida distinta, consagrados a Él, que vivamos en este mundo, pero también habla de que en Jesucristo se puede cumplir, porque Él es el que santifica. Solamente vas a poder ser una mejor persona delante de Dios si estás en Cristo. Cristo es el motor de la santificación. Y si vos querés hacer cambios profundos en tu vida, no solamente necesitas darte cuenta de lo que necesitas cambiar, necesitas darte cuenta que necesitas cambiar de estado. Cristo necesita estar en tu interior. Vos necesitas a Cristo en tu corazón para hacer cambios profundos, porque de Él viene la ayuda, pero también Él es el que acciona la santificación, regenerándote, transformándote por medio de la obra de su Espíritu Santo. Cristo es el que santifica a los creyentes y hace su obra de amor. ¿Cómo lo hace? Primero nos revela cuán pecadores somos, nos muestra cuánto necesitamos perdón y nos ofrece el perdón. Y después nos revela que estamos eternamente perdidos sin Él y nos trae salvación por medio de lo que Él hizo en la cruz. Pero después de esto nos comienza a guiar. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía de Dios en el corazón del creyente es una de las evidencias que tenemos de que somos hijos de Dios, de que su presencia habita en nosotros y que es su Espíritu el que nos está revelando el estado de nuestro corazón permanentemente. Trabaja en nuestra conciencia, trabaja en nuestras emociones, trae equilibrio a nuestras vidas, produce una paz que no viene de este mundo. Todo esto es obra del Espíritu de Dios. La voluntad de Dios es la santificación. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación, y sigue describiendo algunas cosas más. Pero lo que dice esencialmente es que esta es la voluntad de Dios, la santificación. Otra palabra para santificación es que estemos consagrados a Dios. Consagración, santificación, que busquemos a Dios en nuestras vidas. Es decir, que una de las cosas que tiene como deseo esta santificación es que nosotros seamos más parecidos a Cristo. Segunda de Corintios 3, versos 17 y 18 dicen: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es la imagen? La imagen de Jesús, que nosotros podamos ser el reflejo de la vida de Jesús, no del rostro físico, sino de su vida, de sus valores, de su espiritualidad, de su relación con el Padre, de su relación con la voluntad de Dios, cómo Él se sujetaba a la voluntad de Dios, cómo Él tenía compasión por los perdidos, cómo Él denunciaba el pecado, cómo no transaba con la religiosidad. Él tenía un vínculo con Dios, y ese vínculo embarcaba toda su vida y embargaba toda su vida. Y saben, este es el modelo de santificación que el Espíritu de Dios quiere obrar en nuestras vidas. Yo más parecido a Cristo, vos más parecido a Jesús. Y que realmente esto pueda suceder. Y esto requiere, por un lado, la actividad del Espíritu de Dios en el creyente. Cuando una persona primero se transforma en un creyente en Cristo, se cree en Él, recibe el perdón, recibe la salvación como ese regalo de Dios que no podemos comprar, que lo recibimos porque Dios ha placido regalárselo a los que creen en el nombre y en la obra de Jesús en la cruz. Ahora, pero también requiere un esfuerzo personal. Segunda de Romanos capítulo 7 me habla de esta relación con la Escritura, con la lucha que hay en el creyente, eso que quiero hacer y no hago, eso que no quiero hacer y hago, y toda esta tensión tremenda. Nosotros necesitamos esforzarnos. Miren lo que dice 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si bien es cierto que la santificación es producida por la persona y la obra del Espíritu de Dios a través de Jesucristo en mi vida, también demanda una acción de mi vida. Yo soy el que empiezo la limpieza, yo soy el que escucho la voz del Espíritu cuando me redarguye, cuando me revela mi pecado y digo, sí, tenés razón, y busco su perdón, y busco su gracia, y busco su limpieza. Por eso este pasaje dice, limpiémonos de toda contaminación. Y no dice solamente en mi carne, sino en mi espíritu. Tiene que ver con toda la dimensión de mi vida, lo que ven, lo que no se ve, lo que me pasa interiormente. Necesita ser afectado por mi temor a Dios, por mi amor por Dios, por mi consagración a los propósitos de Dios y a Dios mismo. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor, en la reverencia, en el temor reverente a Dios. Hebreos capítulo 12 dice, versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sean sanados. Este propósito de la santificación que Dios tiene para nuestras vidas, no solamente es para que seamos parecidos a Cristo, sino para que nuestro corazón sea sanado. Lo que tenemos que entender es que el pecado en nuestras vidas no solamente daña mi relación con Dios, no solamente hago algo que aleja a Dios de mi vida o yo me alejo de su presencia, sino que lastima mi corazón y lastima el corazón de otras personas. Cuando yo miento, cuando yo robo, obviamente que estoy afectando a otras personas, pero vayamos a algo más personal. Cuando yo tengo un corazón avaro,
A veces puedo afectar, a veces la gente no sabe, pero daña mi corazón, afecta mi corazón, me hace poner la esperanza en cosas que en cualquier momento me pueden abandonar o me puede ser quitada. Y en todo caso no es una esperanza que me acompañe a la eternidad. Por eso dice la Escritura, hagan sendas derechas, no se salgan del camino para que sean sanados, porque hay sanidad emocional, espiritual, aún física muchas veces, cuando yo me vuelvo a los propósitos de Dios y abandono algunos hábitos en mi vida que son pecaminosos. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El apóstol Juan está hablando acerca de la venida del Señor y dice que ese día se va a acercar. Y acá habla directamente a los que tenemos esta esperanza, la esperanza de que Jesús va a regresar y que va a llamar a su iglesia, y en cualquier momento creo que lo va a hacer. En un abrir y cerrar de ojos su iglesia será llamada a su presencia. Ahora los que mantenemos esta esperanza, purifiquémonos a nosotros mismos. Otra palabra para purificarnos a nosotros mismos es limpiarnos de toda contaminación, es quitar lo impuro de nuestras vidas, es consagrarnos al Señor, y este es parte del proceso de santificación. Y esto es una lucha permanente. Hoy le decía de Romanos capítulo 7, Romanos habla de esta lucha, el bien que quiero hacer este no hago, el mal que no quiero hacer este hago. En el verso 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley y el mal está en mí. Pero al final del capítulo dice más, sean dadas gracias a Dios por medio de Jesucristo, que nos da la victoria. Es Jesús el que marca la diferencia en un proceso de transformación. No es tu fuerza personal, no es tus buenos deseos. ¿Cuántas veces queremos cambiar cosas en nuestras vidas y le ponemos empeño y por algún tiempo permanecemos y volvemos? Necesitamos la ayuda sobrenatural de Dios que viene por medio de Jesucristo. Necesitamos reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. Permitime leerte un pasaje de la Escritura que habla de esta obra de Dios en nuestras vidas, pero también la obra de nuestra carne, el fruto del trabajo de nuestro corazón. Gálatas capítulo 5, dice, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es el principio donde empieza la limpieza, no alimentar aquello que me aleja de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pues si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cosas que degradan nuestra vida, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es terrible la sentencia cuando uno sabe que está haciendo algo mal y permanece en eso, y permanece. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos pues por el Espíritu, a través del Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Qué claro consejo de la palabra de Dios. Si vamos a vivir en el Espíritu, dejemos que el Espíritu trabaje en nuestras vidas y produzca su fruto en nuestras vidas. Fíjense que hay dos palabras distintas entre una y otra cosa, entre lo que es del Espíritu y lo que es de la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que yo hago, por eso habla de obras de la carne. Es lo que yo llevo a cabo a través de mis pensamientos, de mis deseos corrompidos.
pero cuando habla de la actividad dice más el fruto del Espíritu y habla de lo que el Espíritu produce en el corazón del creyente. Y esto es lo que necesitamos, la obra del Espíritu en el corazón nuestro. Necesitamos permitir que Dios trabaje en nuestras vidas, que de Él venga la fortaleza para traer cambio, de que Él venga la ayuda para la transformación que estamos necesitando. Déjame leerte un último pasaje. ¿Quién completa esta obra? ¿Quién puede llevarme a esa santificación? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Saben qué tremendo pasaje esto? Porque no solamente me revela que es Dios el que produce la santificación si yo le doy lugar en mi vida, sino que me trae esperanza, la esperanza de que es posible un cambio con la ayuda de Dios, que es posible ser transformado, y no solamente en mi espíritu, acá dice en mi alma, en mi psiquis, en mis pensamientos y en mi cuerpo. Dios puede producir su obra en mi vida en la medida que yo le doy lugar para que Él trabaje. De esto se trata la santificación, en el Dios que me quiere consagrar y en mi búsqueda personal para vivir en el propósito de Dios. Y ahí donde mi humanidad y mi debilidad no alcanza, mi fe en un Dios poderoso, sobrenatural, maravilloso y amoroso, me guía para que yo pueda caminar en este proceso de santificación. Él nos puede guardar, Él es quien te puede ayudar. Yo no sé qué cambios tenés que enfrentar en tu vida particular. No sé si son cambios en tu manera de pensar, en tu manera de sentir, en tu manera de actuar, en tu pasado o en las aspiraciones que tengas del futuro. Yo no sé cuánto estás conviviendo ya con estas luchas, no sé cuánto has sacrificado ya para vencer y te das cuenta que no podés. Lo que puedo decirte es que en tu debilidad, cuando vos venís al Señor y buscás su ayuda y su fortaleza, cuando buscás su presencia en tu vida y su obra de amor en tu corazón, vas a recibir nuevas fuerzas, aliento del cielo y vas a sentir cómo Dios abre puertas delante de tu vida y te da la capacidad de soportar, de permanecer, de prevalecer frente a eso que querés cambiar. Tu ayuda viene del Señor y si hoy lo buscas de todo corazón, tu vida va a ser transformada. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oro por todos aquellos que están mirando este video. Ruego que en tu presencia tú no solamente les reveles aquellas cosas que tú anhelas que ellos cambien, sino que venga de parte tuya, Señor, ten misericordia, la ayuda para que ellos puedan abandonar aquello que necesitan cambiar. Señor, ayúdales a resistir la tentación. Vení sobre ellos con aliento fresco para no rendirse. Sea un hábito, sea una adicción, sea aún un tema intelectual, emocional. Tu palabra dice que tú nos puedes santificar por completo, en alma, en cuerpo y en espíritu. Y yo te ruego por ellos que están mirando, que el proceso de santificación se intensifique de tal manera en sus vidas que puedan vivir vidas consagradas para ti. Dale la victoria y que puedan permanecer fieles al llamado que tú nos haces en tu palabra. Guarda mi vida, Señor, mientras oro por ellos, oro con temor reverente de tu nombre, para que en mi vida siempre pueda ser un reflejo de la persona, de la presencia de Jesucristo. Te adoro, te honro, bendigo tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios venga sobre tu vida con nuevas fuerzas para vencer y que realmente puedas experimentar aliento de Dios en tu vida, en medio de los cambios que tenés que atravesar. Somos la Iglesia Bautista del Refugio, amamos a Dios. Dios te bendiga.